A ver, buenos días, Dios le bendiga. Queremos saludarle en esta mañana de domingo, empezando la transmisión desde el Face de la Casa Central. Si me pueden ir avisando cómo vamos saliendo en el audio, si me avisa alguno. Vamos comenzando, queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de este canal, a través de estas redes. Agradeciendo por sobre todas las cosas a nuestros padres, Alberto y Laura Verasturi, nuestros apóstoles allí de Trelew, que nos han dado esta honra, esta posibilidad, este privilegio de poder estar saliendo desde el Face oficial de la Casa Central. Para nosotros una honra. Gracias, Pastor Daniel. Ya con eso tengo el aval de que se está escuchando bien. Y agradecidos, bendecidos con nuestros hermanos de poder estar en la grilla este domingo desde la Casa Central, como bien le decía, con mis amados hermanos Pastor Daniel de Cutralcó, el Pastor Matías de Gaiman, que en un ratito más vamos a estar siguiéndolos a ellos también. Y honrados, como le digo, de poder participar junto a ellos, junto a las ministras el día jueves, hablando de la palabra del Señor, que es lo que nos convoca en este tiempo, hablando de la iglesia del último tiempo. Y antes de entrar en el tema, quería dejarle esta intención de nuestro corazón, este pesar de nuestro corazón por la comarca, para que usted allí mientras esté observándonos, ustedes que están en Gaiman, la familia de Gaiman, la familia de Bahía que está compartiendo ahí el pastor Alejandro, estuvimos escuchando un momentito, pero seguramente después lo verán, la familia de Neuquén, ¿sí? La familia de Chile también, ¿por qué no? En Trelew, todos los que estén atentos a lo que va sucediendo el día a día. En el día de ayer ha dado positivo aquí en Carmen de Patagones una señora de este virus, el COVID-19, y bueno, tristemente ha estado aquí internada aquí en Viedma también. Así que hay un revuelo bastante importante, ya se genera un malestar en la gente, un malestar a través de las redes sociales, y bueno, esto también es lo que provoca lo que estamos haciendo. Así que nada, pedirles a ustedes que estén orando por la comarca Viedma Patagones, para que rápido pueda salir de esta situación, para que gracias al Señor todos los protocolos se han tomado y para que el malestar de la gente también pueda aplacarse un poquito, sabiendo justamente que la iglesia del último tiempo es la que tiene el poder para revertir todo tipo de situación. Bien, vemos en la palabra del Señor, y lo hemos venido viendo a través de la semana, que los hombres de Dios que levantan altares, ¿sí? Que levantan altares genuinos, son las que logran revertir, ¿no? Eh, Estas pandemias, estas malas situaciones que a veces el mismo sistema nos trae, ¿sí? Como consecuencia de estar lejos de Dios, como consecuencias de haber abandonado al único Dios, ¿sí? Al Dios genuino, al Dios que es Señor para nosotros, es proveedor para nosotros y es el que nos da la posibilidad de este tiempo de marcar la diferencia. Quiero que vayamos a hablar un poquitito en el libro de Lucas, capítulo 23 y versículo 50. El pastor Alejandro nos estaba hablando recién justamente un poco de altares, algo que a él lo apasiona, y nos está hablando justamente de una transición allí, de salir de lo viejo para entrar en lo nuevo, ¿sí? La transición justamente lo que más nos cuesta, lo que más ha costado a la humanidad en la historia de la iglesia, siempre ha sido de manera brusca. Y para seguir hablando de justamente la iglesia del último tiempo, yo quería hablar un poquitito por encimita, ¿sí? Me quiero enfocar más en el tipo de la iglesia del tiempo que viene, pero quiero empezar a través de la historia de un hombre como es José. Este José de Arimatea que sale muy poquito en la Biblia, un pasaje muy corto, pero nos da a entender los hombres que requieren los últimos tiempos, ¿sí? Que justamente tiene que ver con los hombres que honran el cuerpo del Señor, ¿sí? José comienza algo que no todos lo captan, como decimos los argentinos, y para ello no tenemos que perder nosotros el tiempo, ¿sí? José es un hombre del concilio judío, estaba dentro de aquellos que condenaron al Señor Jesús, aunque él no estaba de acuerdo en lo que estaban haciendo con el Señor Jesús. Por eso él toma, ¿cómo podemos decir?
se anima a hacer algo que por ahí en aquel tiempo era difícil, que es a pedir el cuerpo, y él hace lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿sí? Yo no lo voy a leer, pero se lo dejo para que usted lo lea, y justamente es honrar el cuerpo del Señor Jesús. Cuando hablamos de cuerpo, ya estamos hablando de lo que hoy llamamos el cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Para que usted vaya llevando un paralelismo con lo que quiero transmitir. Ese hombre tiene que ser, es un hombre fiel, es un hombre que cumple con su deber, es un hombre verdadero y es un hombre puro, según lo que dice Filipenses 4:8. Los hombres del último tiempo, ¿sí? La generación de este tiempo, de la iglesia del último tiempo, tiene que justamente manifestarse fiel, gente que cumpla con su deber, que sea verdadero, como Pablo le habla a muchos de sus hijos, ¿sí? En las cartas paulinas, que sean verdaderos, sin fingimiento, y por sobre todas las cosas que sean puros. Son los hombres de la iglesia del último tiempo, los que saben o los que van a aprender a honrar el cuerpo del Señor. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 23 y versículo 50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, y dice allí que era varón bueno y varón justo. Y a mí me llama mucho la atención cuando dice que era bueno, porque Jesús mismo dijo, no hay ninguno bueno sino Dios. Así que si la Biblia menciona esto es porque era un hombre que resaltaba en medio de aquel concilio, y para que la Biblia lo mencione es porque hizo algo muy importante. Este dice que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y eso es muy importante. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Esto no era menos, si usted mira un poquito la historia después en los comentarios va a ver que no era algo menor, ¿sí? En medio de esa situación, ¿quién se la querría jugar por pedir el cuerpo de Jesús, el cual había sido tan problemático, si se podría llamar así, en aquel tiempo? Había causado un revuelo muy grande todo lo que Jesús había hecho, y digamos que era muy difícil tener que atreverse a hacer una cosa semejante. De hecho, los discípulos, la mayoría, salvo Juan y algunas de las mujeres, fueron los únicos que estuvieron cerca de Jesús. El resto se había esfumado absolutamente todo. Así que este hombre se tomó una atribución acorde a su cargo, pero porque él entendía que estaba honrando el cuerpo del Señor. Dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Era importante también aquí la figura de las mujeres, ¿sí? Siempre la figura de la mujer para nosotros es figura de la iglesia. Y aquí un poquito está para que vea la transición necesaria de un tipo de iglesia a otro tipo de iglesia, que justamente está graficado en la vida de estas mujeres. Ellas fueron a mirar dónde había sido puesto el Señor porque tenían algo en mente, que era volver, pasado el día de reposo, a ungir un cuerpo muerto del Señor Jesús. El versículo 56 dice, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Sí? Si usted quiere profundizar más en la vida de José, ¿sí? José cumple una profecía justamente que está en el libro de Isaías capítulo 53 y versículo 9. A pesar de las dificultades jurídicas que le daba el gobierno romano, Jesús termina recibiendo una sepultura honorable, pues su glorificación comienza ya después de su muerte. Así se cumple la profecía del profeta en el libro de Isaías, que dice, dispuesta estaba entre los impíos su sepultura, mas con un rico tuvo parte después de su muerte. Todo aquel que moría como un malhechor, como Jesús fue, ¿sí? Para ellos, no para nosotros, ¿sí? No podía tener una muerte digna, sino que ni siquiera tenían el derecho de ser sepultados. Por eso es muy importante lo que José hizo, entendiendo que Jesús era un hombre justo, que Jesús era un hombre enviado de parte de Dios y que era un hombre que venía a transformar la humanidad a través de su muerte, y por eso le dio la sepultura correspondiente. Los José de Arimatea de este tiempo son los que se levantan, como dijimos hoy, para honrar al cuerpo, a la iglesia del último tiempo. Hombres que tienen características, ¿sí? Y por ahí, como hay gente que nos va a escuchar que no es
tal vez toda cristiana, por ahí suena muy machista decir hombres, cuando hablamos de hombres de Dios, hablamos de humanidad, si no hablamos de sexo, entre los cuales están incluidas también las mujeres. Hay mujeres de gobierno, mujeres de poder que se están levantando en este tiempo justamente para hablar verdades de parte de Dios. Ahora vamos a ver un pasaje donde habla de esto, justamente donde no hace acepciones al sexo de aquellas que tienen que salir a proclamar las buenas nuevas. Las características de los hombres de los últimos tiempos, ¿sí? Son hombres justos y piadosos, eso dice la versión Reina Valera, otras versiones dicen honestos, pero la mayoría de las versiones dicen que eran José, hombre bueno y justo, los hombres buenos, los hombres justos, hombres osados, hombres atrevidos, hombres que van a desafiar al sistema tal cual lo hizo José, aún en contra de su propia posición, hombres que dejan el yo de lado, que dejan el egoísmo de lado por transmitir, como bien le gusta decir al pastor Daniel, verdades eternas, principios eternos, ¿sí? Son hijos verdaderos que manifiestan su veracidad, su fidelidad, su honestidad, como el mismo apóstol Pablo le habla a Tito, le habla a Timoteo, y los cuales manifiestan este tipo de características. Hacemos el paralelo con las mujeres. A estas mujeres seguían el cuerpo del Señor. Eran mujeres, eran tipos de iglesia que obviamente querían honrar el cuerpo del Señor. Por eso habla allí de especias aromáticas, de ungüentos, habla de tipo de perfumes, habla de un tipo de adoración, de un tipo de oración, ¿sí? Y aquí es donde justamente ellas tenían que haber entendido la transición, la cual no entendieron. A ver si yo se lo puedo explicar un poquitito, porque el cuerpo del Señor cobraría otra dimensión, rompería las dimensiones, una dimensión exclusivamente espiritual, de poder, que trascendería la misma muerte, la quietud del sepulcro para manifestar la vida plena, la vida eterna. Lucas capítulo 24, ¿sí? Pasamos al siguiente versículo, nos habla justamente de la resurrección, del siguiente día. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ¿sí? Y esto por ahí es un paralelismo que yo quería hacer con respecto a las iglesias, porque por mucho tiempo se ha estado haciendo esto y no está mal, pero hay que transicionar, por eso es tan importante lo que el pastor Alejandro nos hablaba, y hay que dejar de hacer algunas cosas para entrar en otras verdades eternas, en cosas mejores, que es lo que demanda el tiempo que vivimos, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en lo que dice ahora más abajo. Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Estaba pasando una situación del cual ellas no fueron anoticiadas, no estaban preparadas para esto. De la misma manera que hoy mucha iglesia no está preparada para lo que está viniendo, no está preparada para lo que está aconteciendo y no está preparada para lo que va a acontecer. Por eso es importante unificar, ¿sí?, el cuerpo del Señor. Dice, y entrando, en versículo 3 del capítulo 24, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿sí?, ellas quedaron perplejas, dice las versiones, en otras versiones, desconcertadas, sin saber qué hacer, llenas de miedo. Eso produjo ese cambio que se produjo ahí adentro de la tumba, el no encontrar lo que ellas esperaban. Dice, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, y les dijeron, estos ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es una pregunta trascendental que hicieron hace muchos años estos ángeles y le sigue haciendo a la iglesia en este tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué razón tienen ustedes? ¿Sí? Fíjese cómo el razonamiento humano no es como el razonamiento de Dios. Por eso la Biblia dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dice, ¿por qué? ¿Qué razón tienen ustedes para estar en este lugar? No hay razón, no hay justificativo. Ahora, si vamos a la historia, es muy lógico de ir al sepulcro porque el cuerpo estaba muerto. Sin embargo, algo se había producido, algo que estaba escrito en la palabra, algo que tenía que tener cumplimiento. De la misma manera tenemos gente que hoy está sorprendida, que iglesias que están sorprendidas por lo que está pasando, pero todo tiene que venir al cumplimiento.
Ellas estaban buscando equivocadamente, ¿sí? La pregunta no parece lógica, pero los ángeles le dicen, ¿por qué? ¿Sí? Creo que a nosotros no nos gusta cuando alguien nos pregunta, ¿por qué? Porque tenemos que dar justificaciones. Sus justificaciones no eran lógicas para lo que estaba aconteciendo. Si ustedes buscan acá, ¿dónde va a buscar el resto? Esto es un pensamiento que ponía esta mañana. Si ustedes están buscando acá, si ustedes están buscando equivocadamente, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para los suyos? ¿Dónde van a buscar los suyos? Por eso es importante que nosotros como liderazgo de la iglesia comprendamos que es un tiempo de intimidad, que es un tiempo donde Dios tiene que revelar lo que va a pasar, porque detrás tenemos mucha gente que nos está siguiendo, la familia primero, ¿sí? Y toda la familia de la iglesia después. No está aquí, dice el versículo 6. No está aquí, y eso remárquelo muy grande, sino que ha resucitado. Gente que estuvo con el Señor Jesús mucho tiempo, que recibió mucha palabra, que recibió mucha revelación de parte del Señor Jesús, estaba buscando equivocadamente. Acordaos de lo que os habló, ¿sí? Aunque decimos por ahí no nos tenemos que acordar, es bueno acordarse de lo que Dios nos ha hablado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No está aquí. No lo busquen donde no está. Por eso es importante que nosotros manifestemos una iglesia viva, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 13, se me va el tiempo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si lo buscamos, lo vamos a hallar. Lo que hay que encontrar es el momento correcto, hay que encontrar el tiempo propicio. Y este es un tiempo propicio para entender y para entrar en la dimensión de lo nuevo, de lo resucitado, de lo que Cristo habló que iba a suceder tiempo después. Versículo 7 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí dice quiénes eran. Ahora dice el versículo 11 del capítulo 24, más a ellos les parecían locura las palabras de ella y no les creían. Fíjense que no tuvieron el poder de convencimiento. La iglesia del tiempo de antes, digamos, porque estamos esperando la transición, para que cuando todo esto pase se manifieste la iglesia viva, la iglesia empoderada, la iglesia que tiene poder de convencimiento. Ellas no lograron convencer ni a los propios, no lograron convencer ni a los suyos siquiera, no tenían ese poder de convencimiento. Usted lo va a ver luego cuando la Biblia habla de los que iban camino a Emaús. Estos que iban camino a Emaús le cuentan al mismo Jesús y nos han sorprendido incluso unas mujeres que dicen que fueron al sepulcro y no vieron. Ellos tampoco le creyeron. Ellos tampoco creyeron a esas palabras. Y el apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, cuando fui a ustedes, ¿sí? No me acuerdo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. El poder de convencimiento viene a través de la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Lo que no lograron estas mujeres lo logró la iglesia cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Tenemos ese Espíritu sobre nosotros, tenemos la capacidad de utilizar ese poder para convencer en este tiempo a aquellos que todavía siguen buscando a Cristo, siguen buscando a Dios equivocadamente. Usted me dirá, ¿cómo buscamos a Cristo equivocadamente, a Dios equivocadamente? Porque muchos todavía están buscando. Según dice, y le dejo con esto y termino para dejarle al pastor Daniel. Decía, creo que Joel, capítulo 1, versículo 9, ¿sí? No sé si lo tengo por acá, me parece que no, donde habla de que buscáis mucho, bueno, anótelo por allí, se me ha ido, lo tenía anotado, buscáis mucho y halláis poco, decía ese pasaje, justamente porque el pueblo estaba metido en su propio razonamiento, buscando su propio bienestar. Si seguimos buscando el bienestar para nosotros, si seguimos buscando egoístamente, ¿sí?
para nuestra propia casa, ¿sí? A mi modo y a mi manera no vamos a poder manifestar la iglesia que Cristo quiere que manifestemos. Seamos como José, honremos al cuerpo del Señor, seamos hombres justos, prudentes, sabios, perseverantes, osados, atrevidos. Y además tengamos el poder de convencimiento que demostró el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Mucho para hablar de esto, tenía muchísimo más, pero el tiempo es tirano y tengo que dejar seguramente al pastor Daniel que pueda continuar con todo esto que venimos trayendo. Ya seguiremos hablando mucho más de esto, pero no se quede en este tiempo, aproveche, no se encierre en su casa solamente para estar cómodo o para salvarse de este virus, sino para que pueda usted buscar y hallar, ¿sí? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo, todo, todo vuestro corazón, que su corazón se amplíe, se agrande y pueda buscarlo con verdad. Lo bendigo, saludos a todos los hermanos que estaban conectados allí. Siga aquí nomás, en 2 minutitos más se va a conectar el pastor Daniel y estará cerrando el pastor Matías desde la ciudad de Gaiman. Que Dios le bendiga mucho.